Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Medicina de Rehabilitación, el canal donde le ponemos la ciencia a la rehabilitación. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema frecuente en la práctica clínica y que da muchas dudas a los pacientes. Es sobre hernia de disco. Para hablar sobre la situación de la hernia de disco, primero tenemos que platicar un poquito acerca de qué son estas estructuras conocidas como discos. En la columna vertebral, que es esta serie de huesos que soportan nuestra cabeza hasta la región lumbar, existen varios pedacitos de hueso denominados vértebras o cuerpos vertebrales. Estos se unen uno con el otro para formar la estructura de la columna. Entre cada uno de ellos existe una especie de amortiguador, de cartílago o de un material elástico que se conoce como disco intervertebral. En la estructura de este mismo existe un núcleo que se denomina núcleo pulposo, así como una periferia o un anillo que se conoce como anillo fibroso. La mayor parte del agua se concentra en la parte central y el anillo fibroso le da sostén a estos discos. Entonces, cuando hablamos sobre hernia de disco, significa que una parte de este anillo o de este disco se rompió y sale el contenido que se encuentra en el centro, la mayoría de las veces agua, hacia alguna parte de la periferia del disco. Lo más común es que este se rompa en la parte posterior, entonces el contenido que sale apriete ya sea el canal por donde pasa el nervio central, que es la médula que conecta el cerebro con las estructuras de los brazos y las piernas, así como algunos agujeritos que se conocen como forámenes por donde saldrían las raíces nerviosas. Importante a la hora de entender qué es lo que sucede con esta hernia, que no es el único que soporta la carga de la columna. En la parte de atrás de cada uno de estos cuerpos vertebrales existen unas protuberancias que van hacia abajo y hacia arriba. Estas se articulan formando algo que se conoce como articulación siga-apofisiaria. Este tripié de estructuras, el disco y ambas articulaciones siga-apofisiarias son las que soportan realmente la carga de cada uno de los segmentos de la columna. Entonces, para ello es importante saber cuáles son las estructuras que podrían estar causando dolor en caso de una hernia. Otra de las cosas importantes de cuando hablamos sobre las hernias de disco es que existe un gran porcentaje de pacientes en los que no hay síntomas y si nosotros tomáramos un estudio de imagen, en la mayoría de las veces el indicado para ver las hernias de disco es la resonancia magnética, encontraríamos alguna especie de hernia. Sobre todo en los segmentos que más soportan carga, que son L5-S1, L4-L5 y pudiera encontrarse algunas superiores como L3-L4. Entonces, desde aquí vamos ya platicando que pudiera existir una situación de un pequeño prolapso del disco sin que esto estuviera generando problema o síntomas. Es algo que se conoce como un hallazgo incidental. La mayoría de las veces el cuadro de un paciente que sí tiene un problema de hernia de disco, que está condicionando problemas y que hay que tratar, es la mayoría de las veces un paciente joven que cargó algo muy pesado, por ejemplo un garrafón de agua o estuvo entrenando en el gimnasio, que siente de manera súbita el dolor y alguna sensación como de que algo escurre de su espalda a su pierna o a su pie. En estas ocasiones es importante acudir a que te valore un médico de manera inmediata para saber cuál es la situación y qué pronóstico va a tener y decidir en ese momento si es necesario una intervención quirúrgica o no. Entonces, el cuadro que normalmente los pacientes asocian a una hernia de disco es un dolor lumbar, que es el dolor que se encuentra en la parte de la espalda baja, de la parte superior de las costillas a la parte inferior de los glúteos, que no se parece a esto que hemos estado platicando. Entonces, muchos pacientes se quedan con la idea de que su problema es un disco, se toman una resonancia y creen que necesitan operarse. Una vez que entendemos entonces más o menos cómo es que se dan los problemas en la hernia de disco, es importante en este momento decirle a los pacientes que existen dos situaciones en las que sí podría ser necesario que te vea un cirujano y que el tratamiento sea realmente una cirugía. La pérdida de la sensibilidad en la parte interior de los muslos, la dificultad para ir a orinar o defecar, que se conocen como datos de síndrome de Cauda-Equina, es una urgencia. Es necesario que vayas al servicio de urgencias de manera inmediata y esto pudiera estar condicionado por una hernia de disco. Lo que sucede es lo siguiente: el contenido del disco que se salió la mayoría de las veces hacia la parte de atrás empieza a apretar la médula o, si ya son las partes más inferiores de la columna, todas las raíces que se conocen como cauda-equina. Si la compresión está causada por la hernia de disco, el tratamiento forzosamente tendrá que ser liberarlo. Otra de las causas que pudieran
necesitar una intervención quirúrgica podría ser la pérdida de la fuerza súbita y gradual, es decir, que no se va recuperando conforme pasan los días o las horas de la fuerza y la sensibilidad de ambas piernas. En estas dos situaciones es importante que acudas a urgencias porque muy probablemente va a ser necesaria una cirugía. Ahora bien, habiendo definido cuáles serían las únicas situaciones en las que es necesaria una cirugía, es importante hablar sobre las otras opciones de tratamiento que tenemos en este tipo de pacientes. Cuando el dolor sí está generado por la compresión de alguna de las raíces o alguna de las situaciones neurológicas importantes de la columna, existen muchísimas opciones de tratamiento que no son la cirugía. La primera y la más importante es el estudio y la determinación de dónde está el problema. Eso es lo que nos va a permitir determinar cuál va a ser el tratamiento para cada paciente. Entonces, por eso es importante que si tú tienes un dolor, acudas con un especialista certificado y entrenado en el tema. La mayoría de las veces, si el dolor no ha sobrepasado las 6 semanas, hablamos de que es un proceso autolimitado. Esto quiere decir que los síntomas se van a quitar con o sin la intervención del médico. Entonces, solamente utilizamos algunas medidas para quitar el dolor y mejorar las características en este cortito periodo de tiempo. Si tu dolor ya sobrepasa las 6 semanas, es importante hacer un estudio ya más detallado, como estudios de imagen, radiografías, resonancias magnéticas y algún estudio de la conducción nerviosa de las raíces que estamos pensando que están implicadas, conocidas como electromiografía. Dependiendo de lo que encontremos en cada una de estas partes y dependiendo las características de tu dolor, el médico puede recomendarte únicamente terapia física para mejorar la fuerza que existe en el cinturón de músculos de tu abdomen y tu espalda baja, así como algunos antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos para quitar un poco el dolor. Si el problema ya es un poco más grave y no ha respondido a estas medidas, existen algunas otras opciones de tratamiento que ya se conocen como intervencionismo. El médico pudiera, por ejemplo, proponerte inyectar algún medicamento, un antiinflamatorio más potente, junto con un anestésico de vida media a larga, en alguna de las raíces, algún bloqueo epidural, que es en el recubrimiento que existe en la médula espinal, para disminuir el dolor. Si esto no funciona, tenemos otra opción de tratamiento que se conoce como radiofrecuencia. En esta utilizamos una aguja que tiene las características de subir o bajar la temperatura para modular los nervios que están generando el dolor. En la mayoría de las ocasiones, casi todos los pacientes responden al menos en alguna de estas opciones de tratamiento y muy poco porcentaje necesita llegar a la radiofrecuencia. Cuando todo esto falla y existe la posibilidad de un tratamiento quirúrgico, la mayoría de las veces lo que se hace es poner una prótesis del disco o fusionar estas vértebras. A veces no es tan indicado porque el fusionar una vértebra con otra pudiera dar problemas en los segmentos adyacentes y eso ya daría algunas otras enfermedades y problemas de la columna posteriores. Por eso es que los especialistas en medicina de rehabilitación intentamos alguna de las opciones iniciales para no necesitar la cirugía. Importante también decirlo que existen situaciones muy puntuales en donde sí es necesario que te operen y entonces el médico especialista en rehabilitación está entrenado para detectarlo y determinar enviar de manera temprana para mejorar el pronóstico después de tu cirugía. Ahora que ya conoces un poco acerca de las hernias de disco, qué problemas pueden dar, cuándo sí son problemáticas y cuándo necesitan una operación, es importante que acudas a un especialista certificado que tenga experiencia en el tema y que pueda ayudarte a la recuperación y control de todos tus síntomas. Si la información te pareció útil, ayúdame a compartirla. Déjame tus pulgares arriba, coméntame en la sección de comentarios qué es lo que te gustaría que estemos platicando en los siguientes videos y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas información importante como esta que estamos compartiendo. Hasta luego.